Muy buenas noches, queridas amigas, queridos amigos, comenzando un programa más de Diálogo Franco, 21 horas puntualmente, 7 grados centígrados de temperatura y mañana vamos a tener más frío, así que hay que abrigarse y ponerse bien. Vamos a tocar hoy dos temas muy interesantes. Va a estar el ministro Carlos Fernández Valdovino, en segundo término vamos a hablar con él sobre cómo estamos en la economía y cuáles son las expectativas de la economía, pero en este primer bloque, como siempre, de historia, vamos a hablar, hoy saludamos al doctor Pedro Gamarra Doldán. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo está? El doctor Pedro Gamarra Doldán es un conocido abogado, historiador, investigador, autor de más de 7, 8 libros, así que seguramente vamos a aprender mucho con él y va a tocar un tema inhabitual, no frecuente, que creo que nos va a ayudar a entender mucho cómo estamos y por qué estamos así. Las librerías en el Paraguay durante el periodo colonial, durante el periodo autocrático de Francia de los López y durante el primer periodo constitucional posguerra del 70 inmediato. ¿Cómo está, doctor? Pero muy bien, doctor, y desde luego creo que es un tema ambicioso, porque muchas veces se dice el paraguayo odia los libros. No, yo simplemente creo que hay que acercar los libros y facilitar ese primer amigo que tenemos nosotros. Y ese primer amigo deviene, como usted bien lo indicó al comienzo, en el periodo colonial, cuando el libro entre la cruz y la espada venía también un libro como un punto de vinculación. Ahí tenemos las primeras imágenes que nos muestran justamente el tema que vamos a estar desarrollando, las grandes librerías y libreros en Asunción en el periodo. Creo que tenemos que comenzar con el periodo colonial, me parece, Iván, así que si ponemos este primer bloque, bueno, vamos a ir pasando entonces, así como preparó el doctor, vamos a ver qué aparece. ¿Qué leían la gente antes de la independencia? ¿Cuáles eran los libros? Bueno, el modus vivendi era esencialmente religioso. A Asunción y al Paraguay preferentemente llegaron, en su mayoría eran los que llegaban, eran vascos segundones, porque los vascos de primer orden heredaban los títulos de señoríos o las riquezas. O sea, vendían vascos segundones, pero una muy buena parte de los conquistadores que llegaron a América y al Paraguay, concretamente a la gran provincia de las Indias, eran alfabetos y traían libros. Pero ¿cuáles eran los libros que estaban de moda 70, 80 años después de la aparición de la imprenta? Eran evidentemente libros religiosos, la Biblia, y venían algunos libros del buen leer, del buen andar, que no estaban en contradicción con el índice de los libros prohibidos que entonces existía. Pero evidentemente... Los jesuitas fueron los abanderados. Sí, pero los primeros que llegaron fueron los mercedarios, los agustinos, después llegaron los franciscanos, los jesuitas llegaron hacia 1609. Sí, correcto. Y lo que ya había en ese primer momento eran libros religiosos, algunos libros de distracción, etcétera, etcétera. Pero la biblioteca propiamente dicha, ¿quiénes tuvieron primero? Bueno, la primera gran biblioteca que hubo en nuestro país, producto por ser una gran congregación de lectores y de escritores y de investigadores y de estudiar el medio ambiente, fue la de los jesuitas. Okay. Cuando se crea la provincia jesuítica en 1609 y tiene un vasto territorio que va desde el río Tehuicuarí hasta el río Uruguay, tiene un territorio fértil, rico, lleno de hierba, y tienen exención de impuestos, y ellos utilizan hábilmente esa riqueza que podían recibir sus productos en monedas de plata, para construir las grandes obras religiosas que hicieron en su lugar, pero también para comprar libros. Y la prueba está que cuando son expulsados en 1767 hacia las postrimerías del periodo colonial y se hace el inventario, se encuentra que tienen unos 1.300 a 1.400 volúmenes en el Colegio Jesuítico de Asunción,
que es el que está en la parte más antigua del Parlamento. 1.500 ejemplares en Asunción. Un ratito, el Parlamento actual, la Cámara de Diputados actual. La Cámara de Diputados. Ese era el Colegio de San Carlos. Ese sí, donde estuvo antes estuvo el Colegio Militar y antes de eso estuvo el Colegio, Real Seminario de San Carlos. San Carlos. Y antes de eso estuvo la Congregación de los Jesuitas. Enfrente estaba, donde estuvo el tanque boliviano, estaba la Casa de los Gobernadores. Correcto. Asunción, cuando son expulsados los jesuitas, tiene unos 7.000 habitantes. Y nosotros tenemos las imágenes de los libros allá atrás, en la imagen que estamos proyectando, tenemos los libros, siglo XVII y siglo XVIII. Lomo duro, que es algo muy lindo. Pero yo digo, en 1770, cuando se los expulsan, 1767 para ser exacto, Asunción tiene 8.000 habitantes y ellos tienen 1.500 ejemplares. Las otras congregaciones tenían varios cientos, pero en menor cantidad. Esos libros, ¿qué pasaron? Se habrán usado en el Real Colegio de San Carlos. Luego, cuando el Real Colegio de San Carlos, los libros desaparecieron. Pero ese proceso, nosotros no teníamos... Ahí tenemos una imagen que es el Real Colegio Seminario de San Carlos. Sí. Teníamos nosotros lugares donde existían libros, existían bibliotecas, pero no existían librerías de venta, porque no se hacían sino bajo pedido que se traían de Buenos Aires con mucho control, pero sí comenzó a llegar una buena cantidad de libros de Buenos Aires cuando se crea en 1776 el Virreinato del Río de la Plata, que le dio habilidad de importación al puerto de Buenos Aires. Claro, ahí se convirtió en una capital virreinal. Ahora, quiero acercarme yo lo más que se pueda al periodo de la independencia paraguaya. ¿Quiénes leían estos libros? ¿Los sacerdotes, los que estudiaban en el colegio San Carlos, o estaba abierto también para la lectura de la sociedad? Se leían libros religiosos y la mayor parte del citadino de Asunción, cuando independizamos, Asunción tiene 10.000 habitantes, abarcando todos los sexos y todas las edades. Y yo creo que la mayoría de la población era alfabeta, la mayoría. Pero leía libros que tenían en su casa, que era un poco la riqueza hereditaria de 3 libros que se recibían, y cualquier casa tenía 50 a 70 libros que servía para nutrir lo que era el producto de la investigación de otras cosas, pero libros permitidos por la Iglesia Católica. Usted habló de un índice de libros no permitidos. ¿Cuáles eran, doctor Pedro Gamarra Doldán, los libros censurados? La Iglesia siempre tuvo libros prohibidos. ¿Cuáles? Libros que estaban en contradicción con el dogma de la Iglesia. El Concilio de Nicea, en el año 363 después de Cristo, creó el dogma cristiano. Pero cuando ocurre la gran revolución de la reforma de Lutero en 1517 y el cristianismo se divide en la parte sur del continente europeo, la parte católica, y la parte norte, la mayor parte adopta el luteranismo en sus diversas formas. El protestantismo, como se le conoce. El protestantismo, o puede ser calvinismo, la forma que sea. Con todas sus variantes. En todas sus variantes que sean sobre el particular, entonces comienzan a aparecer los libros prohibidos, que normalmente surgen del Concilio de Nicea, el Concilio de Trento, que va de 1545 a 1562. Ahí aparecen los libros prohibidos y se le da mucha base a lo que era a la doctrina de la fe para condenar a los libros. Entonces, básicamente, ese índice que usted nos está explicando se refiere a los libros no permitidos o censurados, eran los libros no católicos. Exactamente. Pero no había todavía lo que se conoce como la ideología de la Ilustración. No. Eso surge más o menos hacia 1850 en Europa, pero nosotros recibimos eso más o menos 50 años después con los libros que vienen llegando de Buenos Aires o de Córdoba, que era otro centro de formación y de importación ilegal
ilegal de libros para formar a los... ¿Por qué Córdoba fue universidad? O sea, ¿por qué, me rectifico, por qué Córdoba tuvo primero universidad antes que Buenos Aires? Primero porque estaban los franciscanos. Los franciscanos eran una congregación que en esa parte del norte tenían mucha influencia. Y no nos olvidemos que Córdoba estaba muy cerca del Cerro de la Plata de Potosí, de Chuquisaca, donde había dinero, plata en efectivo. Entonces Córdoba era una ciudad potencialmente más rica en plata en efectivo, y Buenos Aires le superó en esa dimensión cuando pudo, a consecuencia de la creación del Virreinato del Río de la Plata, tener autonomía para importar y volver dependiente de ella a Córdoba. Pero Córdoba tenía la riqueza, por eso es que cuando elige el padre del doctor Francia, a nuestro doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, a dónde enviar a su hijo, que demostraba tener un cociente intelectual interesante, lo envía a la universidad, no del norte, en Chuquisaca, en Bolivia, lo envía a la de Córdoba. Bueno, pero también tenía familiares. También, pero sobre todo quedaba más cerca, era más fácil hacerle giros, transmitir dineros, estaba a cargo de una congregación de los padres franciscanos, y cuando viaja el doctor Francia, que tiene apenas 17 años, y vuelve al cabo de 2 años con el título de doctor in utroque, porque volvió con 2 títulos, volvió con el título de doctor en teología y volvió con el título de doctor en derecho civil, o sea que él podía optar por ser sacerdote o podía optar por ser abogado. Yo no había leído esa información. ¿De dónde obtuvo usted la información que él obtuvo el título de derecho, doctor en derecho civil? Las universidades en general. Porque él estaba a punto de asumir prácticamente en su condición de sacerdote. No, él cuando llegó a Asunción... El tonsurado le faltaba a él. Él cuando llegó a Asunción usó algún tiempo el hábito de sacerdote, pero luego optó definitivamente por ejercer la latinidad y ejercer derecho civil. Pero usted no está diciendo que el doctor Francia tenía el título de doctor en teología y doctor en derecho. Doctor, tenía los dos, pero podía ejercer como abogado o podía ejercer, dependía de la vocación. Pero su formación universitaria en Córdoba le otorgaba esos 2 títulos. Las 2 facultades, doctor in utroque, dos especímenes. ¿Cómo se llama eso? In utroque. In utroque le permite ejercer cualesquiera de las 2 cosas, y él con 17 años, con que llega allí y vuelve con 19, opta por el título que finalmente le gustó de abogado. Tenemos que hablar otro día de Francia, porque la verdad que hay mucho de hablar del doctor Gaspar Rodríguez. Francia es una persona que representa algo muy importante en nuestro país. Hijo de un portugués, especialista en yerba, que se establece en Yaguarón. No, en tabaco. No, en tabaco. Yerba o tabaco. Tabaco. Pero luego... No, el padre vino con el propósito de vender cigarros, y sus hermanas y las hermanas de Francia eran expertas en elaborar cigarros. Y el doctor, él se establece en Yaguarón, zona de cultura franciscana, tal vez el templo más pueblo de famoso. indios. Pueblo de indios. Pueblo de indios también, ¿verdad? Pero después al final se establece en Asunción. Tiene su casa en la lejanía, en la zona de Yabebirí, en la zona de Santísima Trinidad, pero se compra al costado de lo que es el Oratorio de la Virgen de Asunción y Panteón Nacional de los Héroes. En una parte estaba la casa del Mariscal López, pero eso es después. Después está el Oratorio de la Virgen de Asunción, y hay un pequeño espacio donde él se establece para estar cerca de Asunción cuando ejercitó su actividad en tribunales y en el Cabildo, que era el punto de ejercer sus actividades. Antes de irnos al corte, porque repito, vamos a hablar de Francia seguramente largo y es otro tema. Me gustaría tener una precisión. ¿Qué libros leía Gaspar Rodríguez? Bueno, Francia hablaba, aparte del español, muy bien, aparte del guaraní, muy bien, hablar. Escribir es otra cosa. Hablaba francés y hablaba inglés, cosa que le permitió ir a la universidad, en cualquiera de estas universidades del Alto Perú, e incluyo a Córdoba, en lo que ya sería el Alto Perú, una zona donde la riqueza del idioma se basaba no solo en el idioma de la colonia, el español,
sino también era el francés y el inglés. El inglés para el comercio y el francés para la cultura, porque comenzaba a llegar ya... ¿Pero qué libro? Tenemos que irnos al corte nomás. Bueno, ¿Qué libro leí? Los libros que él leía eran los libros que normalmente estaban en el índice. ¿Cuáles? Cuando llega, o sea, los que estaban prohibidos. Los libros que estaban prohibidos, Volney, los libros de Volney, los libros de Rousseau, los libros de Montesquieu, todo eso en español, pero preferentemente en francés que él tenía, constituían, según los visitantes que llegaron y recorrieron su biblioteca, que él mostraba como su gran riqueza, porque era una riqueza cultural. Ahora ya estamos en otra época, pasamos de la época de los jesuitas, estamos en la época ya de la independencia, y estaban las ideas ilustradas, las ideas liberales de la época. Entonces la iglesia no permitía de repente tampoco la lectura de estos libros, que son los clásicos que nosotros le llamamos ahora. ¿Cuál era el preferido de Francia, doctor? Y nos vamos al primer corte. La parte francesa. Los franceses... Pero los jacobinos, el ginebrino era el que más le gustaba. Eso viene después, porque eso ya sería de 1790 más o menos, ¿verdad? Cuando aparecen los jacobinos, el periodo de Maximiliano Robespierre, esos libros llegan con posterioridad. Pero Francia no llegó a leer eso. No. Él pudo perfectamente haber llegado a leer. La biblioteca de él, que se consideraba la más grande en el Paraguay, lo dice Efraín Cardoso, es de 400 o 500 ejemplares en el inventario que se hizo mortis causa, a su muerte. 400, 500 ejemplares. Para esa época a mí mucho. Se me ocurre que habrá tenido más y que se encontró nomás eso en el periodo cuando se hizo el inventario y demás, porque era un hombre que si tenía gasto, probablemente su ropa era lo mínimo, lo básico. Era muy austero. Era austero, pero no en su cultura, porque él se sentía, y de hecho lo era, el único que había quedado en condiciones de administrar el Paraguay después que la revolución fue comiendo en alguna forma a sus hijos. Muy bien. Luego de Francia vienen los otros gobiernos igualmente autoritarios de Carlos Antonio López y de Francisco Solano López. Nosotros nos vamos a unos consejos comerciales, vendemos y regresamos inmediatamente con más diálogo franco. Estamos de vuelta acompañados por el doctor Pedro Gamarra Doldán, conocido historiador, investigador y abogado. Nos quedamos pendientes con un tema de Fernando de la Mora, que usted quería agregar algo, doctor. Fernando de la Mora tuvo una biblioteca también muy grande, solamente como es una persona que estuvo en la situación de persona prohibida por algunas circunstancias, el contenido de su formación y el contenido de su biblioteca es un espacio pendiente de investigación. Después de él, y también pensando que la gente tenía libros importantes, no podemos dejar de tener en cuenta la biblioteca de Carlos Antonio López, que es un hombre que hablaba muy bien el español, muy bien el guaraní, no hablaba idiomas extranjeros, pero él probablemente no solamente mandaba a traer libros de Buenos Aires al interior donde él estaba, sino que del padrastro de su esposa, de Juana Paula Carrillo, haya recibido... Lázaro Rojas de Aranda haya recibido muchos libros, con lo cual la biblioteca de él, que se denota por su buen espíritu periodístico, tenía una formación administrativa muy interesante. Él no era abogado. Él era lo que podríamos decir procurador, porque estudió en el Real Seminario de San Carlos. Pero tenía esa habilidad del procurador, que a veces sabe más que el propio abogado, porque leía mucho y eso lo ayudaba a su avidez para defenderse con las leyes españolas que regían entonces, las leyes de Indias, que eran las que entonces regían en nuestro país. Durante la presidencia del Carlos Antonio López, según la información que usted nos pasó, en el año 1860, teníamos la primera librería en el Paraguay de venta al público, ¿verdad? La primera librería abierta al público en nuestro país, del cual se tiene conocimiento, es un militar de artillería, el coronel Dionisio Lirio, que llegó a nuestro país, probablemente traído por el gran español Ildefonso Bermejo, que hizo mucho por la cultura, el teatro, las artes en nuestro país, y vendía libros al público, pero cuidado, esos libros venían con un despacho aduanero controlado para que los libros no estuvieran en contradicción
con el pensamiento político, pero eran libros que sí se traían y que servían para ir cambiando la mentalidad tradicional colonial nuestra. ¿Dónde más o menos habrá estado Yo creo que esa propiedad de él habrá estado más o menos en la calle 14 de Mayo y Estrella. Probablemente allí habrá estado su casa a 100 metros de lo que fue la casa que habitó Rathbun, que fue la casa de Pedro Sayer. Pero ojo, también hay que tener en cuenta, el Club Nacional que se abre en nuestro país hacia 1860 recibía revistas de Buenos Aires y de Europa, revistas que si bien no eran libros, traían algunas novedades de pensamiento que no se pueden prescindir. Y esas revistas llegaban con mayor libertad. Pero terminada la guerra del 70 aparece no solamente la prensa independiente, libre, sino también aparecen como gran negocio que la gente tenía interés, aparecen las grandes librerías que van a servir para despertar el pensamiento y el ser paraguayo. Y ahí inicio la serie de librerías que yo considero importantes. Pero antes, ¿cuál era el libro de cabecera de Carlos Antonio y de Francisco Solano? La gente quiere saber qué leían nuestros presidentes. Don Carlos hablaba español y guaraní, no otros idiomas, pero no está mal porque se expresaba con un muy buen castellano. Correcto. El mariscal hablaba, aparte de los dos idiomas tradicionales, hablaba muy bien el francés y hablaba bastante bien el guaraní. Él recibía... No, inglés también. Inglés también, sí, pero mejor en francés. Él recibía libros del extranjero. En esa época, las casas editoriales más grandes estaban en París, que enviaban o en francés o en español, porque por los centros de difusión en América, el imperio de Napoleón III tenía mejores consulados y legaciones o ministerios, entonces venían esos libros. Entonces esos libros estaban muy vinculados a lo que podría ser el romanticismo francés, que según el profesor Amaral, él le atribuye que el mariscal López tenía un pensamiento romántico que se nota, por ejemplo, en la famosa carta que le escribe a Emiliano Pessoa, hijo de su matrimonio con Juanita Pessoa, desde Ascurra, cerca de Cacupé, que le escribe, le escribe a París, donde él está, y que tiene un trasejo de una suerte, no de testamento, pero de una expresión increíble de un hombre que está en un momento difícil. Y según el criterio del profesor Raúl Amaral, que se especializó mucho en las generaciones de los estilos literarios, él considera que él está muy vinculado al romanticismo. Y ese estilo de romántico, inclusive, él le da a la propia muerte del mariscal la forma en que llegó la guerra hasta sus últimas circunstancias. Bueno, Macanudo, no tenía así una orientación, diríamos, doctrinaria, filosófica, sino más bien romántica. Leía literatura universal, pero le gustaba mucho y se notaba por su labor en el Pacto de San José de Flores, que le gustaba mucho el derecho internacional, más que tal vez a don Carlos Antonio López. Pero su lectura iba hasta lo que estaba de moda en el momento que él recibía, que era el romanticismo. Y Alfonso Bermejo fue el que le formó, y Natalicio Talavera. Natalicio Talavera formado por él, porque Alfonso Bermejo trajo libros más abiertos de España y también franceses, y formó a la gente a buscar libros más allá de los tradicionales libros que tenían otra forma de pensar. Una persona que investigó mucho sobre la literatura que se leía en los tiempos coloniales, en los entremeses o obras de teatros cuasi religiosas que habían, era doña Josefina Pla, que se zambulló mucho tiempo en la Biblioteca Nacional en ese tiempo. Pero el gran periodo de las librerías como un centro de formación del pensamiento nacional, ya libros que son introducidos con toda libertad vienen después de 1870, lugar porque se cree que el coronel Dionisio Lirio, aquel primer librero, murió en Cerro Corán en 1870. Pero después de él aparecen
los grandes libreros en nuestro país, donde tal vez deberíamos citar en la siguiente imagen el señor Uribe. Uribe es un español llegado a nuestro país seguramente a iniciativa de don Ramón de Zubizarreta, que fue decano de la facultad rector de la Universidad Nacional, y de Ramón de Olascoaga, porque socio de esa librería de Uribe. Otro vasco también. Fue también el vasco español Ramón de Olascoaga, que vivía hacia Areguá. Entonces, estos dos señores, Uribe y de Olascoaga, porque la firma es A de Uribe, Antonio de Uribe y Olascoaga, pero no se ponía porque era muy largo, son los primeros que publican esos tomos en tapa dura, preferentemente de Blas Garay, que son todo un despertar en el pensamiento nacional y llamados por algunos el primer historiador científico de nuestro país. La librería de Uribe termina hacia 1902, cuando de Olascoaga vuelve a su país de origen a la muerte del profesor Ramón de Zubizarreta, o Ramón Zubizarreta, como más brevemente podemos decir. Bueno, a ver, ya, un ratito, doctor, porque sí, tenemos que irnos al corte, el último. Vamos a estos consejos comerciales y regresamos ya en la parte final de este primer bloque. Nos acompaña el doctor Pedro Gamarra. El final de este primer bloque con el doctor Pedro Gamarra Doldán. Doctor Pedro Gamarra, en este estadio, mejor dicho, hay una pregunta que es fundamental. El motivo por el cual los paraguayos tenemos poco apego a la lectura, porque si uno hace el resumen de la cantidad de libros que lee un paraguayo versus un argentino, un brasilero, un europeo, es abismal. Incluso veo en su currículum que usted lee un libro por día. Sí, pero... ¿Cuántos paraguayos hay que leen más de 10 libros al año? ¿No se debe eso o no se debería eso a la falta de incentivo, a la falta de librerías en el Paraguay? Yo diría al cambio de ser de las librerías. Una librería que viene después de la de Lirio, después de la de Uribe, por ejemplo, y voy a responder en forma indirecta a su pregunta, la de Fischer y Kell, y luego Kell y Carrón, una librería surtida, amena, donde los dueños, el señor Fischer y el señor Agustín Carrón, vendían ellos mismos los libros y orientaban. O posteriormente la librería del señor Santiago Puibonet, que traía por primera vez literatura de movimientos republicanos españoles, porque él era catalán, traía revistas socialistas, digamos, para su tiempo, que después con el tiempo se volvió la librería internacional hasta hace no mucho tiempo después. Otro gran librero posterior que fue don Francisco Ruffinelli, que yo he solicitado que una calle de Villarrica lleve su nombre, que era representante de la prensa de nuestro país, y cuando nosotros íbamos a visitarla, a veces sabiendo que nosotros no teníamos el dinero necesario para comprar los libros, nos recortaba algunas páginas de la prensa que sabía que nos podían ser útiles. Poco tiempo después, don Raimundo, el señor Rolón, el amigo Rolón, don Ricardo Rolón, que nos tenía los libros a nuestra disposición, que nos orientaban la compra, y a veces en confianza nos decía, y entra en el fondo hay algunos libros que no se pueden vender públicamente. Es decir, él en confianza nos indicaba que había algunos libros que podían ser de Epifanio Mendefleitas, poemarios de Elvio Romero, cosas por el estilo. Estamos hablando de la dictadura de Stroessner. Hablamos de la dictadura de Stroessner, ¿verdad? Es decir, eran gente, estaba el señor Lisboa, estaba el señor Parceriza, y cuento una pequeña historia del señor Parceriza. Fui con mi madre una vez, con 7 o 8 años, porque quería comprar un libro, y trae mamá el libro, y el señor le dice, ¿para quién es el libro? ¿Para usted o para su hijo? Para mi hijo. Su hijo no tiene edad para leer esto. Él prefería perder unos pesos, pero era consciente que yo no estaba todavía en condiciones de leer esos libros. Entonces respondo esa pregunta. Esos Kell y Carrón, esos Puibonet, esos Lisboa, esos Rolón, esos Ruffinelli, y algunos que desde luego me voy a estar olvidando en este rápido raconto,
eran casi maestros en la orientación de la lectura, casi profesores nuestros, que hoy en día, no porque no existan otras grandes librerías, ni porque no existan otros libreros, la masificación impide esa formación individual que antes teníamos. Con lo cual somos nosotros, los mayores, los que somos profesores, los que somos padres, los que somos abuelos, que tenemos que ejercer esa reivindicación hacia la lectura, que fue la gran panacea que tuvo esta gente en muchos tiempos. Las librerías actuales, la de doña Vidalia Sánchez, la del señor Cayetana Cuatroqui, por citar solamente dos de ellos. El lector también. El lector, ¿verdad? Que Tiempo tiene de historia. el mérito de comenzar con un mérito, y tantas otras librerías que hay de por medio. Librería Internacional de Gatti también es muy... La librería de Alejandro Gatti, excelente. Son grandes señores, pero hoy en día ya no está o el señor Henning, ya no está el vendedor delante nuestro, porque tiene que estar llevando la contabilidad, llevando los análisis de costos que son obligatorios por las circunstancias administrativas. Pero antes era más fácil que ese señor que vendía libros leídos nos orientara en lo que nosotros necesitamos. Ojalá volviéramos a eso. Es cierto. Pero a diferencia están las redes sociales y están los medios masivos de comunicación que informan el lanzamiento del libro. Una última pregunta, doctor. Desde el punto de vista de hoy 2025, ¿por qué uno va a la Argentina, a Buenos Aires, y se pierde en la librería y se quedan toda una mañana, toda una tarde, y acá no podemos estar más de 10 minutos porque no existe volumen, no existe alternativa, no existe variedad? ¿A qué se debe eso entonces? Porque en nuestro país se considera que leer mucho o tener una gran biblioteca no es una señal de inteligencia o de practicidad. En otros lugares sí. Y yo, por ejemplo, me extraño porque hay grandes bibliotecas abiertas, la del Centro Juan de Salazar, la Alianza Francesa, el Centro Cultural Paraguayo Americano, el Centro Cultural Paraguayo Japonés, el alemán y otras que tienen la del Congreso, que están abiertas, y algunas de ellas, como la de los españoles, que es voluminosamente grande y actualizada. La gente no va y tiene la posibilidad, porque nosotros, los mayores en distintas edades, tenemos que volver a poner de moda eso, recordando a estos padres de la cultura a través de los libros, porque no hay mejor cosa, aparte de usar el internet, el Google, el celular, que tocar el libro con la mano, que tenga el testimonio y subrayarlo a veces débilmente al lápiz para que tenga nuestra impronta de por medio. Yo soy un fanático, tengo que subrayar. Doctor, esta es una gentileza de la gente de Indega. Son 2 productos de Robinson Crusoe especial. Primero porque le va a servir bien para la temporada, y segundo porque tiene bajo nivel de sodio. Espectacular para... Muchas gracias. Una gentileza de los amigos de Indega. Muchas gracias por su presencia. Y hago una mención. Una de las personas bien formadas en los libros fue el doctor Alfaro, Carlos Alfaro, antiguo miembro, antiguo presidente de la entidad formado en la Academia Universitaria del Paraguay. Hombre culto también él. Y yo me iba a permitir dejarle 2 libros de mi autoría. Una sobre el barrio donde habito con mi señora, de la Loma Tarumá, en la zona de Gaspar Rodríguez de Francia y México, y la misión de la Liga de las Naciones enviada por la Liga de las Naciones, antecesora de las Naciones Unidas de nuestro país, en 1933-34, en los momentos de la guerra del 70. Le vamos a invitar para otro diálogo franco entonces. Con todo gusto. Gracias, doctor. Con todo gusto. Muy amable. Gracias. Un ratito, por favor, doctor. Sí. Nosotros nos vamos a unos consejos comerciales, y a la vuelta el ministro de Economía, el doctor Carlos Fernández Valdovinos, va a compartir con nosotros aquí en Diálogo Franco. Bueno, estamos con el ministro de Economía, el doctor Carlos Fernández Valdovinos, y yo le cuento lo que me dijo. En la próxima candidatura de Cerro Porteño ya me lanzo para presidente de Cerro. ¿Cómo está, ministro? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Muy bien, muchas gracias por invitarme a tu programa.
Vamos a llegar a ese momento, ministro, no te preocupes, pero ahora hay que mantener todavía al Ministerio de Economía, que es tu mayor responsabilidad. Bueno, mañana el presidente Peña Palacios da su informe al Congreso y yo supongo que una de las personas que más conoce el informe es, sin lugar a duda, el ministro de Economía. ¿Cuáles son los puntos fundamentales, los logros mayores que el presidente destacará mañana? Una revisión que ya te adelanto cómo va a ser finalmente, ¿verdad? Va a haber un sector que va a decir si esos son los logros del presidente, va a haber otro sector que va a decir bien un país en un termo. Lastimosamente esa es la impronta que hemos dado a algo que considero debe ser muy importante, un poco porque se está dando cuentas de una gestión del último año. Y en este último año, por supuesto, el informe del presidente va a ser mucho más amplio que simplemente todo el aspecto económico, que es donde el MEF estuvo colaborando. Va a tener otro tipo de aspectos también. Pero se van a, digamos, mencionar algunos de los logros que se tuvo en este último año. Justamente una de las cuestiones que hoy estaba resaltando en un programa cuando me entrevistaban era de que ahora en julio se cumple justamente lo que yo considero por lo menos el mayor logro económico de la época democrática, que fue el haber logrado el grado de inversión. Porque es un logro, ¿verdad? Pero que resume mucho por detrás. O sea, el grado de inversión, digamos, es entrar a las grandes ligas, la Copa Libertadores que nos cuesta a nosotros los cerristas. Es mucho lo que contiene este grado de inversión. Por supuesto. Y lógicamente hay que reconocer, porque nosotros somos sinceros de que esto es un proceso que llevó 20 años, ¿verdad? Sí, señor. ¿Cuánto? De los cuales los 10 últimos años ni siquiera nos movíamos. Entonces es un logro de mucha gente, pero también es logro de este gobierno que supimos llegar a las calificadoras para convencerla de que realmente ya meritábamos pero es un motivo de festejo, un motivo de orgullo, doctor. Eso sí, no creo que haya un solo paraguayo que se oponga a eso. Sí, y muchas cosas colaboraron, ¿verdad? En todo esto, y nos permite ahora colocar los bonos en el mercado internacional, incluso en guaraníes. Algo que se inició en tu gestión, ¿verdad? Que con Manuel Ferreira emitieron por primera vez en los mercados internacionales. Sí. Costó mucho, la gente no entendía. Decían que le estábamos endeudando hasta los tataranietos, pero yo creo que fue uno de los grandes logros el haberse atrevido. En ese momento era un atrevimiento realmente de Paraguay salga, y se consiguió a muy buena tasa aquella vez. 4.625 se consiguió, fue el interés más bajo y a 10 años. Y sobre todo lo más importante, que es para que la gente tenga conocimiento. O sea, diferente es ir a pedir plata a un organismo multilateral en donde de $100 más o menos vos disponés 75, ¿verdad? En este caso, al emitir los bonos, es 100% de disponibilidad y en el acto. Así. Entonces se presume que bien administrado esto va a funcionar mejor. Y sí, yo tengo que reconocer que el logro fue de Manuel, porque Manuel fue el que presentó el proyecto y, no sé, estudiamos en el equipo económico y se aprobó, ¿verdad? Pero hay una idea de él. A veces los que están en el rubro, los economistas, son los que manejan mejor. Doctor, yo personalmente hago mía tu palabra cuando decís que el informe genera simplemente a lo que son tus amigos felicidad y aplauso, y a lo que no son tus correligionarios o tu equipo crítica. Eso no se va a evitar, ¿verdad? Pero el informe tiene que, al final de cuentas, transparentar y transmitir, mejor dicho, la gestión de un presidente. Sí, aparte yo felicito y aplaudo públicamente la condición de que Paraguay sea un país que ya califica en las grandes ligas y juega ya no solamente la Copa Libertadores, sino que la Copa del Mundo, con ese plus que consiguió. ¿Cuáles son los logros así que la gente va a poder percibir, que son más tangibles acá en Asunción, en Paraguay, en el interior? Mira, acá lo que importa por lo general de las políticas públicas es que se llegue un poco a la gente, ¿verdad? Claro. Entonces, yo te puedo hablar de cifras, de números que van a salir publicadas seguramente en los informes del Fondo Monetario, del Banco Mundial, pero lo que importa realmente en una gestión pública es que la gente sienta, por ejemplo, de que algo está llegando a su bolsillo, ¿verdad? Y en ese sentido yo creo que una de las cosas a resaltar son algunos indicadores que básicamente tienen un fuerte impacto social o denotan un fuerte impacto social de las políticas públicas. Te digo uno de ellos, la cuestión de la caída en los índices de pobreza que se ha observado en el año 2024.
que tiene básicamente dos componentes ahí. Tiene un componente, digamos, casi que no automático, pero bueno, está muy relacionado al crecimiento de la economía, porque eso se ve en todos los países del mundo. Cuando las economías siguen creciendo, los índices de pobreza disminuyen, ¿verdad? Tienen ese componente, pero hay un componente que es casi 2% de caída, que corresponde a la implementación de algunas políticas públicas. En el caso particular, el programa Hambre Cero. Hambre Cero. En las escuelas, ¿verdad? Entonces, eso está bien medido. Nosotros tenemos la medición, ¿verdad?, cómo vienen los últimos 3 años con los índices de pobreza, con y sin la incidencia de estos programas sociales, principalmente Hambre Cero, que el año pasado solamente, digamos, atacó los distritos priorizados, se llama, o sea, no eran todos los distritos. Solamente en el año 2025 es que hicimos algo universal ya. Entonces, eso es algo a destacar porque realmente el impacto fue muy grande en términos de reducción de la pobreza. Y lo que es bueno, probablemente este año, a pesar de que no esté focalizado únicamente en los distritos priorizados, que son los más pobres, va a tener nuevamente un impacto importante en los índices de pobreza del Paraguay. Ojalá que terminemos este año. ¿De qué manera el programa Hambre Cero afirmás que redujo porque se hace la forma que se hace la medición de pobreza es a través de encuestas. Okay. Entonces uno va a la encuesta y le empieza a preguntar a la gente, bueno, sus ingresos laborales, no laborales, etcétera. Y una de las medidas, una de las preguntas que se hace es justamente si recibe algún tipo de asistencia social, que puede ser, por ejemplo, el programa Adultos Mayores, el programa Tecoporá, claro, o el programa... pero estamos hablando solamente de Hambre Cero. Hambre, sí, pero se le hace la pregunta si uno recibe un programa social, sí, y ahí se le pregunta, bueno, ¿cuál de estos está recibiendo? Y entonces, cuando se recibe, y ahí se le pregunta, bueno, ¿recibe cuántas raciones diarias? Y digamos que recibe 2. Entonces eso se cuantifica cuál es el valor monetario de esa asistencia, o sea, de ese plato de comida. Se monetiza y correcto, eso entra como ingreso. Entonces le va sumando al ingreso laboral, no laboral, el ingreso por el programa de alimentación, y con eso mucha gente va por encima de la línea de pobreza en los ingresos totales que tiene. Entonces de ahí se nota, uno puede a esa misma gente, como es todo... ¿Y eso está estandarizado internacionalmente? Sí, así mismo. O sea, no es que ustedes no van acá a inventar. No, además te voy a comentar Me refiero a la monetización, ¿verdad? Sí, eso está. Incluso uno para monetizar tiene que saber cuánto puede salir, claro, plato de comida. Uno no puede poner cada plato de comida, sale 100.000 como si fuera un restaurante del shopping. Okay. Entonces, hasta el precio se tiene bien fijo, pero no por parte digamos, del gobierno. Algo muy importante en esto de la medición de la pobreza, si bien es cierto que lo hace el INE, esto está validado por un grupo de expertos. Entonces hay gente que no son del INE, que es del Banco Central, del MEF, que es del sector privado, que son de organismos multilaterales, por ejemplo, gente del PNUD. Entonces todos ellos están en una mesa y se sentaron a discutir cómo vamos a valorizar. Está estandarizado internacionalmente eso. Entonces yo estoy muy tranquilo con relación a lo que es la monetización de ese programa. Y bueno, ahí se ve de que es un programa que ha tenido su impacto en el ingreso de la gente y finalmente en la reducción de pobreza. Y aparte veo que es un programa exitoso, prácticamente diríamos el buque insignia del presidente Peña es el almuerzo, el Hambre Cero, ¿verdad? Sí. Y aparte de eso, otro. Aparte de eso, otro indicador, ¿verdad? Que tenemos que para desarrollar la cuestión del trabajo, ¿verdad? Tecoporá, tercera edad. Sí, pero los niveles que se han medido ahora, la reducción en la tasa de desempleo es una de las mayores, ¿verdad? Los niveles de desempleo que tenemos, la tasa de desempleo es una de las menores que hay, históricamente desde que se mide, y la creación de nuevos empleos. Hay mucho por hacer todavía. Mira, no te quiero pintar acá que digan, no, está pintando un país de maravillas, no. Pero acá, si seguimos manteniendo el rumbo de crecimiento económico, vamos a tener el mejor programa social que puede existir. ¿Y cuál es ese? No es Tecoporá, no es adultos mayores, no es Hambre Cero, es darle un trabajo digno con ingresos suficientes a la gente. Claro. Ese es el mejor programa social que podemos tener nosotros acá para adelante. Y bueno, con el crecimiento económico... todos los otros son subsidios que no van a poder subsistir que en es muy tiempo, difícil sostenerlo a lo largo del tiempo, deben ser temporales. Ahora la cuestión del empleo, eso es algo mucho más permanente. ¿Y cómo va a llegar a eso, ministro?
Se están creando nuevos empleos. Uno ve de El grado de inversión puede ayudar a seducir la captación de capital hay extranjero. mucho, bueno, acá para crear empleo creo que es la última parte. Entonces tenemos que ver cómo creamos empleo, tiene que haber inversión. Cómo creamos inversión, tenemos que darle las condiciones a la inversión. Entonces yo creo el hecho de tener ese check en la parte de grado de inversión, de tener esta historia de estabilidad macro, de tener ventajas comparativas en términos impositivos, de tener algunos regímenes que le hacen atractiva la inversión, hacen de que llegue la gente, ¿verdad? Ahí también una clarificación, porque siempre dice, pero no vemos las inversiones que llegan. Particularmente, a mí creo que es muy difícil de que te lleguen 4 Paracel, ¿verdad? Que es 4 billones, no estoy haciendo propaganda. Es el sueño del pibe, claro, pero no te van a llegar. No. Entonces, ¿cuál es el tipo de inversión? Y algo muy similar a lo que estuvimos teniendo recientemente, basado en el régimen de Maquila. Inversiones de 10 millones, de 20 millones, de 30 millones, no es mucho, pero 10 de esos ya son 300 millones de dólares. Y eso te crea una gran cantidad de mano de obra. Estaba leyendo la semana pasada, me invitaron, no pude ir lastimosamente, cómo se había inaugurado una fábrica de tejas isotérmicas, se llama. Sí. ¿Verdad? Exactamente, que es capital irlandés, creo. Irlandés con metalúrgica Vera, Gabriel Vera. Claro, entonces, sí, y ese es el tipo de inversiones que están llegando, es inversión extranjera, está metido. Entonces ahí se están creando una cantidad de puestos de trabajo. Otra cuestión. Salieron los números del PIB del primer trimestre por parte del Banco Central, crecimiento muy grande de 5,9%. Olvidémonos de eso. Veamos construcción. 13% está creciendo. 13% el sector de construcción. Me va a decir el Estado. No es el Estado. No. Porque el Estado... Al contrario, hay poca inversión del Estado para mi gusto personal. Sí, pero hay que tener cuidado también con el déficit fiscal. Mira, después podemos hablar con eso, ¿verdad? Pero lo que te digo es, sí tenemos que... Sí, pero coincido que el mayor crecimiento es el sector privado. El sector privado. Y bueno, sí, ese es el tipo de inversión que queremos. Y construcción que tiene mucha mano de obra. Entonces, muchas cosas van haciendo, digamos, sentido del modelo de desarrollo que estamos teniendo nosotros, en el sentido de ser una isla de estabilidad, como nos llamaron algunos periódicos en el exterior, y Paraguay está siendo atractivo, están llegando inversiones, y eso va a permitir crear puestos de trabajo que nos va a permitir a lo largo del tiempo ir dejando de lado todos estos programas sociales o concentrar mucho más en aquellos que no tienen otra alternativa, ¿verdad? Porque la gente que ya tiene 80 años no se va a ir a trabajar, ¿verdad? Entonces se deja para ellos. Yo creo que a los 65 a lo mejor hay gente que va a seguir trabajando, ¿verdad? Entonces vamos a dejar de lado esos programas sociales, vamos a crear las condiciones para que se generen puestos de trabajo, y eso es algo que creo que el presidente va a estar resaltando también, la generación que se ha tenido recientemente de nuevos puestos de trabajo y que no están en el sector público, porque si no sería muy fácil meter más empleados públicos. Es el sector privado el que está creando la mano de obra. Lo contrario a lo que queremos todos, ministro, sí. Y en ese sentido, a mí por lo menos me produce, a este lo hacemos me tranquiliza el hecho de que el crecimiento del empleo se da sobre todo en el sector privado, porque ya lo que no queremos es más funcionarios dentro del sector público. Yo creo que ese es el ideal. Vamos a ser justos ahí. Yo creo que hay lugares donde hay muchos funcionarios públicos, pero hay lugares donde vamos a necesitar más funcionarios públicos. Digamos, vamos a seguir necesitando. Hay que hacer una racionalización. Claro, vamos a necesitar todavía médicos, enfermeras y demás con los grandes hospitales que se están construyendo, ¿verdad? Sí. Finalmente estamos logrando una descentralización. Me duele el bolsillo, te digo, por lo que cuesta la inauguración del hospital de Coronel Oviedo, dentro de poco el hospital del sur. Sí. Acá se tiene que empezar a construir el hospital de Asunción, tenemos con San Pedro también otro hospital. Entonces se está descentralizando finalmente la provisión de servicios de salud para la población, y eso es bueno, porque sí, claro. Antes todo el mundo venía acá a Asunción y colapsaba todo. Entonces ahora vamos a tener... yo creo que el rubro blanco no vas a errar, ministro, si le fortalecer a los docentes y al profesional médico. Eso es a veces me peleo con algunos sindicalistas, ¿verdad? Pero bien, no es una pelea, sino le digo, otra vez me venía a pedir salario. ¿Cuándo me venía a pedir medicamentos o equipamiento? Le digo, ¿verdad? Porque hay que complementar un buen pago, ¿verdad? Como por ejemplo en el sector de educación, se ha cumplido con lo que es el escalafón docente y con el salario mínimo profesional, algo que estaba 5 años atrasado,
y en 2 años nosotros hemos cumplido con eso. Casualmente, o no tan casualmente, es la primera vez que no viste ninguna amenaza de huelga a comienzo de las clases, ¿verdad? Sí, Este año pasó sin nada. ¿Por qué? Porque cumplimos con ello. Bueno, Ese ahora, famoso 16%. ahora ya cumplimos todo. ¿Y ahora qué? Y ahora tenemos que trabajar más en kits escolares, tenemos que mejorar la cuestión de las escuelas, ¿verdad? Porque podemos tener pupitres lindos, pero si la escuela no está bien, no sirve tampoco. Tenemos el hambre cero, o sea, todo eso hace a la política educacional. Porque un niño con hambre no te aprende. Estaba viendo en un programa de televisión que estaba hablando de que en el sector privado que iba a su hija y que hablan de inteligencia artificial. Pero yo le puedo poner eso mismo a alguien que tiene hambre y no va a aprender nada. Entonces, empecemos por lo básico. Yo he visto ese programa. Que es empezar a llenarle el estómago a la gente para que tenga capacidad de aprender. Y cierto, después vamos a cambiar el currículum también, pero lo básico es lo básico. Necesitamos que se alimenten los niños. Ministro, nosotros cumplimos nuestro objetivo de ver un poco el informe del presidente Peña del día de mañana. Vamos a unos pequeños consejos comerciales y a la vuelta me gustaría hablar sobre nuestro déficit fiscal, la caja fiscal, cómo vamos a hacer, porque ahora entiendo, ¿verdad? Uno de los objetivos que vos te propusiste como ministro de Economía es a lo mejor reducir las obras para no tener tanto déficit, ¿verdad? ¿Y cómo jugar, ministro, ese equilibrio para llegar al punto exacto como para también no parar las obras públicas? A la vuelta de estos consejos comerciales, continuamos con el ministro Carlos Fernández. Estamos de vuelta con el ministro de Economía y Finanzas, el doctor Carlos Fernández Valdovinos. Doctor, tengo anotado lo que nos dijiste el año pasado cuando estuviste y me corregiste. Yo tengo anotado que teníamos 2.6 de déficit y que teníamos que llegar a 1.5. Me dijiste que es de 2.6 bajaste a 1.9 y ahora a 1.5 para el 2026. Así mismo. ¿Puedes explicarle eso a la teleaudiencia? Básicamente el déficit es el exceso de gasto sobre los recursos que tiene el Estado. Eso es lo que mide. O sea, yo recaudo impuestos, Itaipú, Yacyretá me pasan, esos son recursos que tengo para gastar, pero muchas veces el gobierno gasta más que eso y entonces uno incurre en déficit porque los gastos son mayores a los ingresos y bueno, esa diferencia que hay y cómo se financia esos mayores gastos a través de endeudamiento. Por eso es que cuando me preguntan el problema de la deuda, la cuestión de la deuda, etcétera, etcétera, le digo, usted está mirando el síntoma, que la enfermedad se llama déficit fiscal, que en la medida que corrijamos el déficit fiscal vamos a estar corrigiendo la cuestión de endeudamiento. Entonces, durante la pandemia lo que hubo fue mucha gente empezó a gastar más por prácticamente dos motivos. Uno, la cuestión de salud, que llevó muchos recursos. Otro, la cuestión de hacer más obras y demás, de tal manera a reactivar la economía y demás. Aparte que se cayeron también los ingresos, porque los impuestos se pagaron menos. Entonces, la mayor parte de los países entraron en un déficit por encima de lo normal. Ahora, la gran virtud de Paraguay es que en estos últimos 3 años estuvimos bajando ese nivel de déficit. 4.1 cuando comenzamos nosotros en el 23, 2.6, 1.9 vamos a cerrar este año 2025 y 1.5 el año que viene, 1,5% del PIB, decimos nosotros, que es el máximo establecido en la ley de responsabilidad fiscal. ¿Por qué es mérito? Vos sabés que muchos países, la mayoría de los países de la región, no están consiguiendo corregir el desbalance fiscal y eso le está ocasionando una gran cantidad de problemas. Uno, ya los mercados empiezan a desconfiar y ya no es tan fácil para ellos emitir deuda, así en Nueva York y demás. Segundo, las calificadoras le empiezan a bajar. Nosotros acabamos de llegar al club exclusivo que se llama grado de inversión. Colombia estaba en grado de inversión, pero culpa de que no está corrigiendo, ahora ya no es más grado de inversión. Le bajaron por debajo la categoría B, justamente porque no está corrigiendo el déficit fiscal que viene arrastrando desde el año 20. Y la mayoría de los países, por lo que está diciendo, no pudieron recuperarse todavía después de la pandemia. Paraguay sí lo está haciendo. Paraguay sí lo está haciendo. Ese 1.5 es factible para el 2026. Sí, nosotros de hecho vamos a dar por concluido esta transición el 1 de septiembre cuando presentemos
el proyecto de presupuesto para el año 2026, que va a tener un déficit máximo de 1,5%. Y los países, una cuestión ya que mencionás, no se recuperaron no solamente en la cuestión de la política fiscal, en la economía no se están recuperando. Los países de la región están creciendo mucho menos de lo que crecían en la prepandemia. De hecho, Paraguay este año, de acuerdo al Banco Central del Paraguay, va a crecer 4, yo creo que puede ser un poco más que eso, no digo que va a ser 5 o 6, pero va a ser un poco más que 4% de crecimiento. La región crece a la mitad, 2% solamente. Creo que Argentina y Perú son los únicos que van a crecer más que nosotros. Y Argentina va a crecer mucho porque es un rebote. El año pasado tuvieron recesión. Nosotros vamos a estar creciendo año 23 por encima del 4%, de hecho 5% creo que fue, 5,4%. 24 también crecimos 4,2%, este año 4 o poco más de 4%. 3 años seguidos creciendo básicamente al un poco más que 4% en promedio. Esta situación no se daba, ¿sabes desde cuándo? Desde 2006, 2007 y 2008. Y eso básicamente era en el medio del boom de commodities, de las materias primas, cuando la soja estaba $500 por tonelada. Entonces todo el mundo crecía muy fuertemente en la región y Paraguay no era la excepción. Ahora es la primera vez que estamos creciendo con viento de afuera en contra. Y seguimos creciendo por encima del 4%. Eso es cierto, porque la soja bajó, ¿verdad? Los ingresos que nos dio la parte de la soja este año fue muy bajo. Eso a todos nos debe tranquilizar el hecho de que el presupuesto del año que viene entonces va a ser mucho más, diríamos, empatado. Mucho más balanceado. Más balanceado. Nosotros creemos, así como estuvimos discutiendo antes, acá quien te va a hacer crecer es el sector privado. El sector público tiene que seguir haciendo lo que hizo durante los últimos 20 años, que es darle, digamos, un ambiente de estabilidad macroeconómica al sector privado para que pueda invertir, pueda tomar sus mejores decisiones y pueda crear empleo. Y eso es lo que estamos tratando, volver a una normalización fiscal. Ya tenemos una normalización monetaria porque la inflación cayó bastante con relación a lo que era hace 2 años o 3 años atrás. Entonces ahora nos falta lo fiscal, pero estamos encaminados a eso. Habíamos hablado también, ministro, la preocupación que te generaba la situación de la caja fiscal, ¿verdad? Los jubilados, incluso hoy has prometido que eso se iba a solucionar. ¿Cómo vamos con el tema del déficit de la caja fiscal? La caja fiscal sigue siendo un dolor de cabeza para cualquier administrador de recursos. El hecho de que tenga déficit en general hace de que tengamos que usar parte de los impuestos para balancear la falta de recursos que tiene para pagar todas las jubilaciones. Es algo que vamos a tener que trabajar. Este año nosotros estaríamos presentando un planeamiento de reforma. De hecho, ya empezamos a hablar con algunos afectados, ¿verdad? También estamos empezando a hablar con algunos legisladores que van a apoyar la idea. Entonces, esto ya va a ser pronto, vamos a presentar alguna propuesta con respecto a cómo podemos paliar el déficit que está teniendo la caja fiscal. Ya vivimos, digamos, la experiencia hace un tiempo de qué pasa cuando una caja quiebra o está a punto de quebrar, que es el caso de la caja bancaria. Estamos viviendo ahora otra experiencia muy mala en el caso de la caja municipal. Entonces, no queremos llegar a una situación de crisis, tenemos que atacar antes de que esto sea insostenible, entonces tenemos que sentarnos entre todos. ¿Esa ley de superintendencia de jubilados no te autoriza a plantear algunas herramientas legislativamente hablando que te ayuden a consolidar? Nosotros podemos presentar... Yo quiero separar la cuestión de la superintendencia de la cuestión de la caja fiscal per se. La superintendencia me ayuda a cuidar la plata que hoy existe, ¿verdad? Porque, digamos, IPS tiene mucha plata en los bancos y demás. Me ayuda a cuidar todo lo que está, la plata que ya existe y que hay que aplicar, administrar bien para que dure más tiempo, el mayor tiempo posible.
esta reforma de la caja fiscal, que se complementa con lo que hicimos con IPS, ¿verdad? Porque con IPS también se modificó el cálculo de la jubilación, el promedio de 3 años a un promedio de 10 años, eso ayuda mucho a hacerlo sostenible. Acá en este caso también tenemos que ver qué parámetros tenemos que cambiar en la cuestión de la caja fiscal de tal manera a disminuir el déficit y garantizar que haya plata a futuro que se pueda cuidar. Pero ese cambio importante aclarar va a ser de aquí en adelante, ¿no? Claro, aquí en adelante. Claramente nosotros vamos a respetar los derechos adquiridos. En ese sentido, todos pueden estar tranquilos de que los derechos adquiridos, eso no lo vamos a modificar. Claro. Entonces, ya me tocó a mí, cuando estaba en el Banco Central, yo llegué para administrar y había una cantidad de demandas contra el Banco Central porque se le echó a gente, no se respetó su carrera y terminamos con el famoso derecho adquirido pagando un montón de plata. Sabemos ya que eso puede ocurrir. Tuvimos ese cuidado en la ley del servicio civil también. Derechos adquiridos no podemos tocar. Entonces ahora también derechos adquiridos no lo vamos a tocar. La gente que está jubilada ya está jubilada, no es que se le va a llamar para que vuelva. Una cuestión importante o una anécdota, lo que sea, hablamos con mucha gente que está en el servicio activo, en la parte de militares y policía. Muchos de ellos, lastimosamente, hay un cambio de gobierno, se le cambia a alguien y se va toda su camada. Se retiran a los 50, 52 años en el momento más importante de su carrera. Y muchos de ellos entienden, no les gustaría retirarse así y quieren realmente de que se les deje trabajar más tiempo. Se les deje hasta los 62. Entonces yo creo que explicando bien, teniendo una buena comunicación, vamos a ser capaces de llevar adelante esta modificación que va a ser fundamental para tapar este agujero de la caja fiscal. Muy bien, vamos al último corte y regresamos luego con el ministro Carlos Fernández Valdovinos. Alcanzaste tu sueño, necesitas a alguien que te ayude a cuidarlo. En Aseguradora del Este tenemos un seguro a tu medida para estar junto a vos, protegiendo lo que más te importa. Aseguradora del Este. Atención, jóvenes interesados en el agro y el turismo. La Escuela Agrícola Autosostenible de Belén de la Fundación Paraguaya habilitó inscripciones. Aquí podés obtener una doble titulación como técnico agropecuario y en hotelería y turismo. 2 oportunidades en una. Para conocer requisitos y cómo inscribirte, comunícate al 0971-809-168. Asegura tu futuro y convertite en un emprendedor exitoso. Importadora Roma, distribuidor exclusivo para Asunción y Gran Asunción de la marca Shell para sus productos Rímula, Helix y Expirax y de la marca Castrol para sus productos Manactec y Age. Encontranos en San Lorenzo, Mariscal Estigarribia, casi Doctor Andrés Barbero 350 o llamanos al 021-502-312 o al 021-513-552. También al 0983-920-004. Cuando le abrís las puertas a tu sueño, necesitas a alguien que te haga sentir seguro. En Aseguradora del Este tenemos un seguro a tu medida para estar junto a vos, protegiendo lo que más te importa. Aseguradora del Este. El Grupo
Cavallaro presenta el nuevo polvo Guairá Deluxe. Hola. Hola, mami. Ser mujer no es tarea fácil. Entre el trabajo, la casa y los hijos, a veces parece que se necesita un superpoder para lograrlo todo. Sí, eso está hecho. Sí. Detrás de una supermujer siempre hay un secreto. Guairá Deluxe libera su poder. Gracias a su nueva fórmula de acción completa con bioenzimas de limpieza inteligente, elimina suciedades y manchas utilizando menor cantidad de producto, dejando un perfume agradable, fresco y duradero. Descubrí el secreto y activa vos también la superheroína que llevas dentro. Probá el nuevo polvo Guairá Deluxe Acción Completa. Es un producto del Grupo Cavallaro. La exclusividad significa diferenciarse de otros. Asismed quiere eso para vos, que te sientas exclusivo, porque así te sentís mejor. Para enterarte las ventajas de ser un beneficiario exclusivo de Asismed, llama al 288-7000, porque en Asismed sabemos lo que te hace bien. Parte final de la programación del día de la fecha con el ministro, el doctor Carlos Fernández Valdovinos. Lastimosamente se nos va el tiempo, ministro, pero con esa capacidad de síntesis, esta famosa ley de pagos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, de medios de pagos, antes todo era efectivo, después fue efectivo y cheque, después nosotros nos tocó lanzar lo que es el CIPAP. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque la forma en la cual la gente va comprando, va utilizando los medios de pago, va evolucionando muchísimo con el uso de la tecnología. Entonces, lo que tenemos que garantizar, así como tenemos que garantizar que el efectivo tenga estabilidad, de que no haya falsificaciones, etcétera, tenemos que garantizar la seguridad de los medios de pago que va a utilizar la población. Que no le engañen a la población, ¿verdad?, con los medios de pago que se lancen al mercado. Existía una falta de capacidad del Banco Central de regular, de requerir, digamos, medidas de seguridad para todos los medios de pago que existían acá. Entonces, esta ley lo que va a permitir es eso, justamente, uniformizar, tener un regulador de los diferentes medios de pago que existen y crear lo que le llaman técnicamente un ecosistema de medios de pago mucho más seguro para toda la ciudadanía. Eso es lo que se busca con los medios de pago. Y la preocupación, el rechazo de algunos medios, ¿tiene argumento, no tiene argumento? Mira, la ley es mucho más que simplemente ese problema que hubieron con 2 incisos. Es bastante amplio, por eso enfaticé lo otro. La cuestión de los 2 incisos me llamó mucho la atención porque uno de los incisos ya existe en la ley actual. Porque hay una ley de medios de pago que básicamente se usó para la cuestión del CIPAP. Y uno de los incisos que están protestando o estaban protestando ya existe en la ley actual. Ya existía. Sí, ya existía, entonces ya está. El otro inciso, que es la capacidad de disolución, básicamente es como decir, en la ley de bancos o en las atribuciones del Banco Central, está también disolver un banco comercial. Si nos cumple lógicamente con ciertas reglas. Entonces ya tiene algo muy poderoso el Banco Central como para disolver no una entidad de medio de pago, sino un banco. Entonces, si a mí me preguntas en quién crees acá en términos institucionales, quién es el más serio, el más profesional a lo largo de toda la historia o la historia reciente, es el Banco Central. Entonces, el regulador tiene que tener posibilidades de sancionar en diferentes grados. Y en grado último y extremo, disolver. Porque así como puede disolver un banco, puede disolver también un medio de pago que no está cumpliendo. O si lo pueden lo más, pueden lo menos. Claro, entonces eso es lo que básicamente protestaban del otro inciso, pero yo creo en la responsabilidad del Banco Central, que lo va a usar muy bien ese instrumento que tiene. Algo que no te haya preguntado, ministro, y que quieras aclarar, tenemos un minuto para algún tema que nos haya abordado y que te gustaría aclararle a la ciudadanía. No, básicamente a la ciudadanía, nosotros estamos contentos con lo que estuvimos consiguiendo en estos 2 años de gestión, ¿verdad? Pero de ninguna manera, como dice el presidente, estamos satisfechos. Yo entiendo que la gente va a querer más, pero tengan la tranquilidad de que no nos vamos a dormir sobre los laureles, vamos a seguir trabajando principalmente para lo siguiente, de que llegue al bolsillo del paraguayo todas las medidas que estamos implementando. Entonces estamos felices nosotros y vamos a seguir trabajando por todos ustedes. Ministro, este es un obsequio de los buenos amigos de Indega
un set completo de Robinson Crusoe para que pueda... Muchísimas aprovechar con la gracias. familia. Va a venir muy bien, va a venir para la dieta, para no tanta carne, vamos a comer esto. Gracias, ministro. Muchas Éxitos. gracias, Muy muchas amable. gracias por la invitación. Nosotros nos vamos, regresamos, si Dios permite, el próximo lunes con más diálogo franco. Gracias a la audiencia por la preferencia.